Había formado el proyecto de presentarse cuando el viejo Puech no supiese ya por dónde tirar, comprarle a Felicitas y levantar después la casa con su inteligencia y su energía. Era una manera hábil de subir un peldaño y elevarse un grado por encima de su clase. Quería ante todo huir de aquel horrible arrabal donde se salpicaba de lodo su familia y hacer olvidar las sucias leyendas, borrando hasta el nombre del cercado de los Fouquet. Por eso las calles hediondas del barrio viejo le parecían un paraíso. Allí era únicamente donde podía cambiar de piel. Pronto llegó el momento que acechaba. La casa Puech y la Camp agonizaba. Entonces el joven negoció su matrimonio con prudente habilidad y fue recibido, si no como un salvador, al menos como un expediente necesario y aceptable. Decidido el matrimonio, se ocupó activamente de la venta del huerto. El propietario del Chaise Mefren, que deseaba redondear sus tierras, le había hecho ya ofertas en varias ocasiones. Solo una tapia baja y frágil separaba las dos propiedades. Pedro especuló con los deseos de su vecino, hombre muy rico, que, para satisfacer su capricho, llegó hasta dar 50.000 francos por la huerta, lo cual era pagarla por el doble de su valor. Pedro, por su parte, se hacía rogar con una cazurrería de campesino, diciendo que no quería venderla y que su madre no consentiría jamás en desprenderse de una finca en la que los Fouquet habían vivido de padres a hijos desde cerca de 2 siglos. Mientras parecía dudar, preparaba la venta. Le habían asaltado ciertas inquietudes porque, aunque según su lógica brutal el cercado le pertenecía y tenía derecho a disponer de él a su antojo, en el fondo de esta creencia se agitaba el vago presentimiento de las complicaciones del código. Decidióse a consultar indirectamente a un alguacil del juzgado del arrabal y se enteró de cosas poco halagüeñas. Según el alguacil, tenía las manos completamente atadas y sólo su madre podía enajenar el cercado, cosa que ya se figuraba. Pero lo que ignoraba, y esto fue para él un mazazo, era que Úrsula y Antonio, los dos bastardos, los lobeznos, tenían derecho sobre aquella propiedad. ¿Cómo? Aquellos canallas iban a despojar, a robarle a él, el hijo legítimo. Las explicaciones del alguacil eran claras y precisas. Es cierto que Adelaida se había casado con Rugón estipulando la comunidad de bienes, pero consintiendo toda la fortuna en bienes raíces. La viuda, de acuerdo con la ley, había entrado en posesión de dicha fortuna al morir su marido. Por otra parte, Macaria y Adelaida habían reconocido a sus hijos, los cuales por lo tanto debían heredar a su madre. Como único consuelo, Pedro se enteró de que el código cercenaba la parte correspondiente a los bastardos en favor de los hijos legítimos, pero esto no lo consoló, porque lo quería todo para sí. Voluntariamente no hubiera repartido ni un ochavo entre Úrsula y Antonio. Esta ojeada a las complicaciones del código le abrió nuevos horizontes, que contempló con un aire singularmente soñador. Comprendió rápidamente que un hombre hábil debe poner siempre la ley de su lado, y he aquí lo que discurrió sin consultar a nadie, ni siquiera al alguacil, al cual temía poner sobre aviso. Sabía que podía disponer de su madre como de algo sin voluntad ni criterio, y una mañana la llevó a una notaría y le hizo firmar un contrato de venta, con tal que le dejasen su tugurio del callejón de San Mitre. Adelaida era capaz de vender Plassans entero. Pedro le fijaba por otra parte una renta anual de 600 francos, jurándole y perjurándole que valería por sus hermanos. Tal juramento fue suficiente para la pobre mujer, la cual recitó ante el notario la lección que su hijo tuvo bien enseñarle. Al día siguiente el joven le hizo estampar su nombre al pie de un documento en el cual reconocía haber recibido 50.000 francos como precio de la finca. Esta fue su obra genial, un golpe maestro digno de un bribón, y cuando su madre se mostró asombrada de haber firmado semejante recibo sin haber visto ni un maravedí de los 50.000 francos, se limitó a decirle que se trataba de una simple formalidad sin consecuencias, y mientras se metía el papel en el bolsillo, pensaba: ahora ya pueden venir a pedirme cuenta los lobeznos, le diré que la vieja se lo ha comido todo y no se atreverán jamás a proceder contra mí judicialmente. 8 días después, la pared medianera no existía. El arado había removido la tierra de los cuadros de hortalizas y el cercado de los Fouquet, de acuerdo con el deseo del joven Rougon, iba a convertirse en un recuerdo legendario. Algunos meses más tarde, el propietario del Chaise Mefren hizo derribar incluso la vieja casa de los hortelanos que amenazaba ruina. Cuando Pedro tuvo en sus manos los 50.000 francos, se casó con Felicitas Puech, sin más demora que la estrictamente necesaria para cumplir los trámites legales. Felicitas era una mujer morena, de las que tanto abundan en Provenza. Parecía una de esas cigarras negruzcas, secas y estridentes, de vuelo incierto y violento, que se dan de cabezadas contra el tronco de los almendros.
delgada, de pecho aplastado, agudos hombros y rostro ajado y puntiagudo como el hocico de una garduña, no tenía edad, es decir, era una de esas criaturas que tan pronto parecen jóvenes como viejas, según se las mira. Cualquiera hubiera dicho que tenía 15 años, sin más razón que quien asegurara que pasaba de los 30, aunque en realidad contaba 19, 4 menos que su marido. En sus ojos negros y pequeños, semejantes a agujeros abiertos con una barrena, se adivinaba cierta astucia gatuna. Tenía la frente estrecha y prominente, la nariz un poco deprimida en la base y ancha de aletas, las cuales se agitaban con extraordinaria soltura, respingándose como para percibir mejor los olores. Sus labios eran dos delgadas líneas rojas y su barbilla prominente se desplegaba de las mejillas formando dos concavidades. Todos los rasgos de aquella fisonomía de enana, taimada, eran, en conjunto, la viviente expresión de la intriga y de la ambición activa y envidiosa. A pesar de su fealdad, Felicitas tenía una gracia peculiar que la hacía seductora. Decían de ella que era bonita o fea a capricho. Esto podía depender de la manera como peinaba su cabello, que era soberbio, pero se debía aún más a la sonrisa triunfante que iluminaba su tez dorada, cuando creía obtener una ventaja sobre alguien. Habiendo nacido con una especie de mala suerte y considerándose desheredada de la fortuna, con frecuencia se contentaba con ser tan solo una fea con gracia. Por lo demás, no abandonaba la lucha y se había propuesto hacer que se muriesen de envidia el pueblo entero por la exhibición de una dicha y un lujo insolentes, y de haber vivido en un círculo más amplio, donde su ágil cerebro hubiese podido maniobrar cómodamente, es seguro que su sueño se habría realizado pronto. Tenía una inteligencia muy superior a la de las muchachas de su clase y de su instrucción. Las malas lenguas decían que su madre, muerta poco después de nacer ella, había tenido relaciones en los primeros tiempos de su matrimonio con el marqués de Carnavant, un joven aristócrata del barrio de Saint-Marc. Felicitas tenía unos pies y unas manos de marquesa, y parecía no pertenecer a la humilde raza de trabajadores de la cual descendía. Por espacio de más de un mes, todo el barrio viejo estuvo comentando su matrimonio con Pedro Rugón, un campesino apenas desbastado, un hombre del arrabal, cuya familia no estaba ciertamente en olor de santidad. Felicitas dejó hablar a las gentes, acogiendo con extrañas sonrisas las felicitaciones reticentes de sus amigas. Su cálculo se había realizado y tomaba a Rugón por marido como quien escoge un cómplice. Su padre, al aceptar al joven, solo vio la aportación de los 50.000 francos que iban a salvarle de la quiebra, pero Felicitas tenía mejor vista. Mirando el porvenir, presintió la necesidad de un hombre fuerte, incluso un poco rústico, detrás del cual pudiera parapetarse, manejándolo a su antojo como un polichinela. Sentía un odio razonado por los señoritos provincianos, por todo aquel pueblo de pasantes, de notarios y de futuros abogados que tiritan esperando tener una clientela, sin dote y no debiendo por lo tanto esperar un buen partido, como por ejemplo el hijo de algún comerciante de mucho dinero, preferían 1000 veces un campesino que le sirviera como un instrumento pasivo antes que cualquier bachiller arruinado que la cohibiese con su suficiencia de colegial y que le hiciese arrastrar miserablemente la vida en pos de hueras vanidades. Creía que la mujer debe hacer al hombre y se consideraba capaz de convertir a un vaquero en ministro. Lo que la sedujo de Rugón fue la anchura de su pecho y su torso rechoncho, aunque no exento de elegancia. Un muchacho tan robusto debía poder llevar con facilidad y hasta gallardía el peso de las intrigas que pensaba echar sobre sus hombros, y si tan bien supo apreciar la fuerza y la salud de su marido, mejor comprendió que estaba muy lejos de ser un imbécil. Debajo de aquella carne maciza y tosca había adivinado un espíritu flexible y enérgico, pero, con todo, no llegó a conocer por completo a Rugón, juzgándole más tonto de lo que era en efecto. Algunos días después de la boda, y al revolver casualmente un cajón de una mesa, encontró el recibo de los 50.000 francos firmado por Adelaida, comprendió lo que significaba y se espantó. A su honradez relativa, pero honradez al fin, le repugnaban aquellos medios, pero en medio de su espanto experimentó admiración, y desde aquel día Rugón le pareció un hombre hábil y muy capaz. El joven matrimonio emprendió con denuedo la conquista de la fortuna. La casa Puech y la Camp se encontraban menos apurada de lo que creía Pedro. Las deudas no eran muchas y solo hacía falta un poco de dinero. En provincias el comercio sigue una marcha prudente que la salva de los grandes desastres. Los Puech y la Camp eran prudentes, como el que más, y cuando tenían que arriesgar 1000 escudos lo hacían temblando. Por eso su casa, que era un verdadero rincón ignorado, tenía poca importancia. Los 50.000 francos de Pedro bastaron para pagar las deudas y para ampliar el círculo de acción comercial. Los comienzos fueron afortunados.
Durante 3 años consecutivos las cosechas de aceituna fueron pingües. Felicitas, con un arranque de audacia que asustó singularmente a Pedro y al viejo Puech, les hizo comprar una gran partida de aceite que encerraron en la bodega. Los 2 años siguientes, según presentía la joven, falló la cosecha. Subió el aceite de una manera exorbitante y la casa realizó considerables beneficios vendiendo sus existencias. Poco después, Puech y el señor Lacamp se retiraron de la sociedad, contentos con el pequeño capital que acababan de ganar, seducidos por la ambición de morir rentistas. El joven matrimonio, único dueño ya de la casa, creyó que al fin tenía la fortuna en su mano. Conjuraste mi mala suerte, decía a veces Felicita a su marido, porque una de las raras flaquezas de aquel carácter enérgico era el de creerse víctima de un maleficio. Hasta entonces, afirmaba, nada les había salido bien, ni a ella ni a su padre, a pesar de sus esfuerzos, y con la superstición meridional se disponía a luchar contra el destino, como se lucha contra una persona de carne y hueso que trata de estrangularnos. Los hechos vinieron a confirmar sus preocupaciones. La mala suerte tornó implacable. Cada año un nuevo desastre estremecía la casa Rugón. Ya era una bancarrota que se llevaba parte del capital, ya un error en la estimación de la cosecha futura, que una serie de circunstancias increíbles hacían fallar, ya el fracaso de este o del otro negocio, que parecía garantizado y seguro. Fue un combate sin tregua ni cuartel. Ya ves que he nacido con mala estrella, decía amargamente Felicitas, y no obstante se encarnizaba furiosa, sin comprender por qué ella, que en los comienzos del negocio había tenido tan buen olfato para una primera especulación, solo daba ya con deplorables consejos a su marido. A no ser por la terquedad de su mujer, Pedro, menos tenaz y harto, abatido, hubiera liquidado la casa 20 veces, pero ella quería ser rica y comprendía que su ambición no podía sentarse más que sobre una verdadera fortuna. Cuando tuvieran algunos centenares de miles de francos serían los amos de la ciudad. Haría elegir a su marido para desempeñar algún cargo público importante, y ella sería la que gobernara. No era conquistar honores lo que le preocupaba. Se reconocía maravillosamente bien armada para aquella lucha, pero le abandonaban las fuerzas ante los primeros sacos de escudos que ganar. Manejar a los hombres no le asustaba. Lo que le llenaba el corazón de espanto eran aquellas miserables piezas de metal, inertes, blancas y frías, sobre las cuales su espíritu intrigante no podía tener hasta el punto de que, a pesar de tantos esfuerzos, permanecían estúpidas y desobedientes. Más de 30 años duró la campaña. La muerte de Puech fue un nuevo mazazo. Contaba Felicitas heredar unos 40.000 francos, pero muerto el viejo se supo que, para pasar mejor los últimos días de su vida, había cambiado el dinero por una renta vitalicia. La mujer de Rugón se puso enferma de disgusto. A medida que pasaba el tiempo se agriaba más y más, enflaquecía y su voz se hacía más seca y estridente. Viéndola ir y venir desde la mañana hasta la noche en torno de las tinajas de aceite, se hubiese dicho que trataba de activar la venta con aquel revolotear de mosca. A su marido, por el contrario, parecían engordarle los disgustos, haciéndole más pesado y más blando. Con todo, aquellos 30 años de lucha no los condujeron a la ruina. A cada inventario anual se encontraban como antes. Lo que perdían en una cosecha lo recobraban en la otra. Era aquella vida al día lo que exasperaba a Felicitas. Mejor hubiera querido quebrar de una buena vez y ruidosamente. ¿Acaso entonces hubiese podido recomenzar su vida en vez de empeñarse en ir adelante con el pequeño negocio primitivo, quemándose la sangre para ganar lo estrictamente indispensable para vivir? En un tercio de siglo no lograron ahorrar 50.000 francos. Es preciso decir que desde los primeros años de su matrimonio fue multiplicándose la familia considerablemente y los hijos convirtiéndose al cabo de algún tiempo en una carga muy penosa. Felicitas, como otras tantas mujeres pequeñas y delicadas, era de una fecundidad que nadie hubiera podido imaginar al ver la raquítica estructura de su cuerpo. En 5 años, desde 1811 hasta 1815, tuvo 3 hijos varones, uno cada 2 años. En los 4 siguientes dio a luz 2 niñas. Para la multiplicación de la familia no hay nada como la vida plácida y animal de las provincias. Ambos esposos acogieron muy mal a los últimos vástagos, porque cuando no hay dote que darles, las hijas constituyen una tremenda carga. Rugón declaró a todo el que quiso oírle que ya era bastante y que muy listo tenía que ser el diablo si se le enviaba un 6.º hijo. En efecto, Felicitas no tuvo más. No se sabe en qué cifra se hubiese detenido.